Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot llegan a ti justamente en el momento en que necesites recibirlas. Aquí Capricornio va a haber un nuevo comienzo relacionado con algún tipo de institución. Puede ser que ustedes comiencen algún nuevo empleo relacionado con alguna institución. Puede ser con un banco, con un hospital, con alguna entidad del gobierno. Aquí hay algo que ustedes van a estar comenzando a hacer, algo diferente, algo que no habían hecho. También puede referirse a que firmen algún tipo de contrato o la formalización de algún asunto para hacer esto. También podría referirse que para ustedes comenzar esto nuevo, también necesitarían algún tipo de aprobación, de certificados, de algo que los apruebe, que los avale para este comienzo. Para muchos que tengan hijos en fase estudiantil o que ustedes quieran comenzar a estudiar algo, pues definitivamente esto se referiría a que comienzan a estudiar una nueva carrera, un nuevo oficio, algo nuevo, algo diferente, algo que no habían hecho con anterioridad. Pues aquí, o quizás se lo habían hecho, pero esto es como un nuevo inicio, ¿ok? Un nuevo empezar, algo que van a hacer con total libertad. Así que se podría estar refiriendo a un negocio que comienza, a un contrato que van a estar firmando y va a representar ese nuevo comienzo o algún tipo de estudio que estarían haciendo. Y esto, por supuesto, les va a estar gustando muchísimo. Aquí viene este inicio con una oferta espectacular. Este paje de copas está diciendo que esto que vas a comenzar a hacer no solamente te va a estar generando dinero, quizás en el futuro, porque si es estudio te va a estar generando dinero en el futuro. Y no solamente te lo va a estar generando, sino que te va a estar gustando, te va a interesar, te va a llamar la atención. Y vamos a ver con la carta de la fuerza. Y la carta de la fuerza, pues precisamente me está diciendo que aquí las cosas se van a estar controlando. Algo que tú creías que era un poco fácil de obtener, los va a estar pues obteniendo. Aquí quizás si tú querías entrar a una universidad, a una institución para estudiar algo y tú decías, es poco fácil obtenerlo, es poco fácil hacer ese comienzo. La carta de la fuerza te dice, sí, claro que sí, lo vas a obtener, vas a poder comenzar. Si es un nuevo negocio que tú estabas pensando en hacer con alguna institución importante del gobierno, religiosa, como te digo, también de salud, un hospital, algo así, una empresa grande, una empresa de negocios pero grande, pues ese nuevo comienzo, la fuerza te dice que sí, que esto se va a controlar y que vas a poder pues entrar a trabajar a ese lugar o hacer ese tipo de negocios o comenzar a estudiar. Aquí definitivamente la carta de la fuerza lo que te viene a indicar es eso, que las cosas se van a controlar y que es algo que quizás tú pienses que no se te va a dar porque eso es poco fácil de lograrlo, es poco fácil hacer ese contrato, es poco fácil empezar en esa universidad, pero la carta de la fuerza lo que viene a decirte precisamente es que sí, que lo vas a estar pues consiguiendo, que todo se va a manejar y se va a mantener bajo control. Y la emperatriz es aquella persona o energía que te va a estar diciendo, yo te voy a ayudar a resolver ese problema. Si lo que tú necesitas es dinero para comenzar ese negocio o tener ese contrato, yo te lo voy a estar haciendo llegar. Si tú necesitas el aval de una persona que diga, esta persona es confiable, esta persona es la persona ideal para ese puesto, esta persona es con la que deberías estar firmando ese contrato de negocios, esta persona es la que va a poder entrar en esa universidad porque necesites quizás una carta de recomendación, pues esta emperatriz es una mujer que te las va a estar dando desinteresadamente, es una persona buena o es la persona incluso que te podría estar aprobando ese negocio, aprobando ese cambio de empleo o ese empleo, o la persona que te podría estar aprobando quizás una beca estudiantil, quizás necesiten una beca estudiantil y esta persona es quien va a estar ayudándolo a obtenerlo o a que se la den. Y el 4 de espadas me dice que después de toda esta vorágine ustedes van a estar tomándose un break. Van a estar tomándose un tiempo fuera, aquí van a estar relajándose un poco, van a estar quizás pensando, meditando, reflexionando y planificando su estrategia para continuar.
Este 4 de espadas no es un descanso por descansar, ¿ok? Este 4 de espadas es un descanso de alguien que está listo para empuñar la espada y salir a luchar. Salir a hacer lo que tiene que hacer, pero antes va a reflexionar, antes va a meditar y antes va a trazar una estrategia. Este 4 de espadas también se podría estar refiriendo a que ese estudio, esa beca o eso que van a estar haciendo, ese negocio, este nuevo que van a estar emprendiendo o ese empleo, sea fuera de su ciudad, sea fuera del lugar donde ustedes están viviendo actualmente. Y por eso ustedes estén tomándose quizás un tiempo de reflexión para moverse, para mudarse hacia ese lugar. Podría referirse también a eso, ese 4 de espadas. Vamos a ver qué cartas me acompañan a ese rey de espadas. Y aquí Capricornio, con esta carta del Rey de Espadas, pues por supuesto ustedes van a tener la claridad mental suficiente para resolver cualquier conflicto que se les ponga delante. Ya ustedes meditaron, hicieron algún tipo de estrategia y definitivamente acá esto podría estar también, esta carta también puede estar relacionada con leyes, con cargos de mando, con negocios, también para hacer estrategias como este 4 de espadas o situaciones que van a estar requiriendo que ustedes tengan muchísima claridad mental. Aquí todo esto se va a estar resolviendo, pero también esta carta es relacionada con esos temas. Y la influencia de ella, la energía, aporta a tu vida orden, resolución de conflictos, orientación y te va a estar ayudando a resolver pues asuntos complejos con muchísima lógica, con muchísima objetividad y responsabilidad. Y este 9 de oros, pues por supuesto, debido a todo esto que ustedes van a estar haciendo, van a estar recibiendo recursos económicos suficientes para mantenerse, para vivir una vida pues súper bien. Aquí algo que estén estudiando, lo que estén haciendo este nuevo negocio, va a estar rindiendo frutos. Este 9 de oros anuncia un periodo de seguridad económica, de éxito y de abundancia en la vida de muchos de ustedes. La influencia de esta carta sugiere que van a estar disfrutando de los resultados de todo este proceso. Van a estar recibiendo la satisfacción de ver cómo tus proyectos y cómo tus planes rinden frutos. Aquí ustedes van a estar obteniendo su independencia económica, su estabilidad financiera, su autonomía. Van a tener la capacidad de mantener lo que han conseguido con cuidado, con responsabilidad. Van a estar generando un entorno seguro, un entorno próspero para avanzar con confianza. Y aquí, como siempre les digo cuando me sale esa carta, no solamente van a tener los recursos necesarios para quizás pagar sus gastos mensuales, sus gastos necesarios, la comida, el carro, la renta, el pago del mortgage. No solamente van a tener dinero para eso, van a tener dinero para gastar en lo que ustedes quieran, van a tener dinero pues de sobra. Y el mago pues viene a confirmarme que ustedes van a estar creando la vida de sus sueños. Aquí ustedes tienen la capacidad de mover sus recursos, de mover sus influencias. Tienen todas las herramientas para crear y tomar acción, para decidir lo que van a hacer. El mago es una carta proactiva donde me dicen que ustedes podrían estarse moviendo. El mago pues nada, es la manifestación aquí pura, donde me dice que esto que tú querías lo vas a estar manifestando, lo vas a estar logrando y lo vas a estar consiguiendo. Pero es una carta, repito, proactiva, donde ustedes tienen que tomar acción, donde ustedes tienen que hacer cosas. Este 9 de oros llega producto de su esfuerzo, producto de su trabajo, producto de sus estudios, producto de la inversión que hagan, producto de ese trabajo nuevo al que se muevan. Y esta es la capacidad que ustedes tienen de crear más y de crear precisamente todo esto. Vamos a ver una parte del cuerpo, Capricornio, que tengas que estarle prestando atención. Y recuerden, si sienten algún tipo de molestia, esto no es una consulta ni consejo médico, muchísimo menos. Así que nada, asista a un médico para que les diga qué es lo que tienen que hacer. Vamos a sacar otra carta aparte de la cruz. No, la cruz. Vamos solamente con la cruz. Aquí puede ser que ustedes se sientan como cansados con algún tipo de carga o pesadez. Chequense sus niveles de hemoglobina, a ver si lo tienen todo bien. Recuerden dormir lo suficiente, quizás no estén durmiendo lo suficiente. Y podrían también hacerse pues algún tipo de chequeo, a ver si tienen algo pegado a su campo áurico que podría estarle pues provocando este tipo de cansancio por gusto, ¿ok?
Ya esta parte no es consejo médico, es consejo de otro tipo. Así que, señores, chequense su aura, que no tengan nada pegado a ustedes, ¿ok? Y también, por supuesto, vayan al médico y descarten que tengan un problema de hemoglobina, un problema de que no estén durmiendo bien, que les falte algún tipo de vitamina, etc. Eso también, por supuesto, chequénselo primero, y si no es nada de eso, pues nada, al otro lado, la parte espiritual, chequénse esa zona. Vamos a un mensaje con el oráculo de Los Ángeles. Recuerden, señores, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Denmele hype al video y vamos con tu mensaje. Sale reasegurarte. Capricornio, aquí te están diciendo que confíes en tu intuición y que hagas las decisiones prácticas que se alineen con tu mayor propósito. Que tus ángeles guardianes conocen de tus esfuerzos, conocen los esfuerzos que ustedes están haciendo. Así que, Capricornio, déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo abro los brazos a la fortuna inmensa que llega a mi vida. Yo abro los brazos a la fortuna inmensa que llega a mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Capricornio. Hasta la próxima.